¿Se ve el PDF Sí. de cinemática del cuerpo rígido? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Les voy a hacer un pantallazo a los que están en cero en el tema y después durante el ejercicio se va a ver mucho mejor. Dale, O sea, dale, vamos de vuelta con el tema. El tema cinemática del cuerpo rígido. Lo que venían viendo ustedes hasta el momento era todo con una dinámica puntual, como que todo se manejaba desde el centro de masa y nunca se los decían. O sea, desde que ven MRU, todo eso es como que un cuerpo es un punto, básicamente. A partir de este tema empiezan a ver cuerpo rígido, que ya son cuerpos con forma. Y significa que todo cuerpo con forma tiene un centro de masa en un lugar específico. A ver, que estoy leyendo algo del chat. Buenas tardes. Buenas. Listo, entonces, arrancando de esta manera. Ahora, acá dice, se llama cuerpo rígido el sólido indeformable e infinitamente resistente. Una manera de decirle a algo con forma, ¿no? Bueno, sí, es que es indeformable, o sea, ese sería el cuerpo rígido ideal, infinitamente resistente, o sea que le puedes meter un mazazo, un cañonazo, una bomba atómica y no le vas a hacer nada. Dice, la distancia entre dos puntos cualesquiera del cuerpo permanece constante. Ahí está, es que no se deforma. El movimiento de un cuerpo rígido puede ser de traslación. Traslación significa que el cuerpo se está trasladando, básicamente. O sea, vos movés un objeto y lo estás trasladando. Esa es la simple traslación. O sea, todos los vectores del cuerpo, como te muestran acá, siempre van a apuntar para el mismo lado, hacia dónde se están trasladando. O sea, en este caso se traslada justo en el eje horizontal y acá en diagonal. O sea, todo el cuerpo se va a trasladar. Si es traslación pura, todos los vectores de todos los puntos de las masitas que tenga el cuerpo, que todas van a tener la velocidad del cuerpo, en traslación es la misma. O sea, la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad en cualquier punto del cuerpo. Acá solamente te marcan 3 puntos, pero en realidad son los infinitos puntos. La traslación es eso, es simplemente trasladar un objeto que se mueve y todo el cuerpo se mueve en la misma dirección y sentido. Ahora, lo que ocurre en rotación es distinto. En rotación todo rota en base a un eje que va a tener el mismo cuerpo. Acá dice, si dos o más puntos alineados al cuerpo rígido permanecen fijos durante el movimiento, determinan una recta llamada eje de rotación. O sea, agarrar dos puntos rectos que eso sí que no se traslada ni nada y todo va a girar en base a esos puntos. Y ese, o sea, va a ser el eje de rotación, ¿no? Dice, todos los puntos no pertenecientes al eje de rotación describen trayectorias circulares sobre planos perpendiculares al eje. O sea, una manera de decir que está rotando. No se enrosquen mucho en eso. Acá le ponen más la parte algebraica. Por ejemplo, algo está rotando, cada punto tiene su velocidad tangencial y esto va a estar rotando así, ¿no? Entonces cada punto tiene, a ver si puedo dibujar acá. Este es ese vector, si hacemos otro vector tangente, este va a estar apuntando para acá y este va a estar apuntando así. Ay, qué lástima, si me cuelga esto, así y así, ¿no? Va a haber dos vectores tangentes a la trayectoria que van a estar rotando. Y ahora, lo que sería perpendicular es la velocidad angular. O sea, es como vectorialmente se representa así. Cada vez que algo gira es la regla de la mano derecha, ¿no? Ustedes cierran la mano, si esto está girando, por ejemplo, y cierran la mano en la dirección que gira, el dedo gordo apunta para arriba. Esto que ahora no lo usan mucho en primer año, en segundo año se van a volver locos y ni les cuento a los que estudian civil o mecánica. Lo van a ver toda la carrera. Y bueno, este concepto se ve muy bien en álgebra, siempre se los recuerdo. Todo lo que ustedes están viendo en álgebra, bueno, se aplica perfectamente a la física al pie de la letra. La física está basada en álgebra, al menos la física de primer año. La física de segundo ya en análisis 2 y esas cosas que son una belleza. Bueno, volviendo al tema. Entonces, algo que rota... Ay, me quedo ahí. ¿Cómo hago para borrar esto? Deshacer, borrador, taca. Ahí está. Bueno, ahora volviendo. Rototraslación. La rototraslación es cuando algo gira y a la vez se traslada. Por ejemplo, una rueda. Una rueda cuando la hacen rodar, se está trasladando y al mismo tiempo está girando. A eso se le llama rototraslación. O sea, ese es el concepto básico y lo que van a ver de acá hasta que termine este tema. Rototraslación.
rotación. Y todo lo que están viendo en álgebra es para rototrasladar ejes a fin de año, lo van a ver. O sea, si les pasa como me pasó a mí, se cagan de risa diciendo, vi todo esto en álgebra, todo lo que están viendo ahora, matrices, vectores, pueden haber subespacios, todo para qué, para rototrasladar algo en un plano. Es gracioso, no sé. Después les cuento mejor el chiste cuando estén en fin de año. Después dice, bueno, hélice, un movimiento de hélice cuando gire se traslada en la misma dirección del eje. O sea, básicamente es un sacacorcho. ¿Vieron que el sacacorcho está girando y parece que se traslada? Bueno, es algo así. A eso se le llama hélice, a ese movimiento. Y después cicloide es uno de... A ver si lo puedo dibujar. Un cicloide es como que ustedes tienen una pelota, ¿no? Y manchan con tinta una parte de la pelota. O sea, supongamos que manchan la parte de arriba. No me dibuja bien esto. No sé qué hice. Son como semicírculos, ¿no? Que se van... Eso puede ser. Claro, ustedes imagínense que ustedes manchan la pelota en una sola parte y la hacen rodar. Cuando esta pelota vaya rodando, que no me agarro el lapicito, va a hacer este movimiento, o sea, siguiendo la mancha, ¿no? Va a hacer taca, taca, al mismo tiempo que se va rototrasladando. O sea, esto sí ven la mancha, ¿no? Ustedes imagínense esta pelota en movimiento al mismo tiempo que se traslada para allá y va girando. Y si en el movimiento de la mancha va a ser algo así. A eso se le llama cicloide. O sea, acá tienen en GeoGebra un enlace, que después chusmeenlo, que se va a entender mejor que lo que estoy haciendo yo. Pero más o menos se entiende el concepto, es como ustedes manchan la pelota, la hacen girar y si pudiesen ver el movimiento de la mancha en el tiempo, va a ser ese movimiento. Entonces ese es cicloide. Después dice, bueno, movimiento plano de un plano. Todo movimiento plano de un plano equivale a una rotación y una traslación. Es decir, dos movimientos simples, una traslación y una rotación o viceversa. Se demuestra que es posible pasar de una posición a otra por una simple rotación alrededor de un punto especial plano que recibe el nombre de centro instantáneo de rotación. Y acá viene el tema principal. Y se pasaba cuando se caía la sangre. Claro, está. El tema es que tendrías que ver esa mancha en el tiempo. Entonces, dice el CIR, centro instantáneo de rotación. El punto en contacto con la superficie pasa a ser el CIR cuando la velocidad de traslación es igual a la velocidad de rotación. Ahora esto lo vamos a ver un toque mejor. Vamos a ver qué pasa acá. Como ven, en la traslación pura, cuando esto se traslada y no gira, todos los vectores de la velocidad apuntan en la misma dirección y sentido. Recuérdense, esto es cuando se desliza, traslación pura. Cuando están arrastrando algo, por ejemplo. Ahora, cuando hay rotación pura, por ejemplo, cuando el auto queda en el barro y están haciendo acelerar las ruedas y giran, está patinando nada más, no avanza. O sea, eso sería que patina, ¿no? Significa que solamente gira y no se traslada. Entonces tienen todos los vectores velocidad que son tangenciales al movimiento. Entonces van a tener para arriba, acá, todos tangenciales, ¿no? Y la velocidad tangencial para transformarla en velocidad angular es la velocidad. O sea, la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. ¿No? Esto ya lo hemos visto. Esto es rotación pura. Y ahora la rodadura pura, que sería una rototraslación, es la suma de las dos. Es, por ejemplo, acá están sumando. Las flechitas negras son la traslación pura y las rojas, no, y las celestes vienen a ser la rotación pura. O sea, las celestes son los vectores estos que están acá. Y los negros son estos, ¿no? Ahora, cuando ustedes hacen la suma vectorial de ambos vectores, por ejemplo en este caso, tenés la que va para la derecha, que es la de traslación, con la rotación que va para arriba, entonces la velocidad instantánea en este punto A, que velocidad instantánea siempre es la suma vectorial de sus componentes intrínsecas, terminando esta diagonal, ¿no? Porque es la suma vectorial. Y en este punto se suma la negrita con la azul, y como ambas se suman, se eleva el vector. Pero la suma de dos vectores que apuntan para el mismo lado se hace un vector de un módulo más grande.
en la misma dirección y sentido. Entonces este vector es grande, este es de este tamaño, este es de del mismo tamaño que este, pero apuntando en dirección contraria. Porque uno va para acá y el otro va para acá. Y uno va para acá y otro va para acá. Y ambos se anulan, porque es la misma velocidad. O sea, acá estamos suponiendo que ambas tienen la misma velocidad tangencial, ¿no? Entonces, una va para la derecha y la otra justamente en dirección y sentido contrario. Ambas tienen el mismo módulo, entonces se restan, porque una es positiva y la otra es negativa. Entonces, en el punto en el que ambas se restan y da igual a 0, ese punto se lo llama centro instantáneo de rotación. Y acá te lo marcan. Entonces, cada vez que les hablan de centro instantáneo de rotación, el centro instantáneo de rotación es ese punto que puede o no estar en el cuerpo. Esto es muy importante, porque acá está en el cuerpo, está justo abajo. Pero puede que este centro instantáneo de rotación no esté dentro del cuerpo, esté por fuera. Eso es algo que puede reventar la cabeza. A mí me pasaba, era como no entendía por qué es así, pero el tema es que es así y lo vamos a ver quizás en algún ejercicio. Sí, ¿Una decime. consulta? Perdón, Decime. no sé quién preguntó yo. Bueno, dale. Eso, o sea, yo con eso lo había más o menos interpretado, ¿viste? Ujú. Después no nos podés explicar cómo pasarlo a forma, digamos, o sea, analíticamente elaborarlo de esa manera, porque yo entiendo todos esos conceptos, pero ponerle después me hacen una pregunta y pasarlo ahí o resolver algo, ¿viste? Como que me cuesta así, hacer esa relación. Dale, si tenemos algún ejercicio lo hacemos Dale, después. yo me voy si podía. Ahora, sí, Juan, sí. yo Decime. te quería preguntar, la resta, quizás en el punto O, Sí. es la velocidad del centro de masa menos la velocidad en ese punto, ¿no? Claro, la velocidad tangencial que haya en ese punto. Creo que acá se explica. Hay que decir el punto en contacto, bla, 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 bla. Dice es igual, acá te pone, velocidad de centro, el módulo de la velocidad de centro de masa tiene que ser igual a la velocidad tangencial. O sea, en módulos son iguales, pero dirección contraria. Juan O Cruz, sea, disculpame, te interrumpo sí, un decime. poquito. Parece el compañero que había pedido la resolución algebraica analítica de esas fuerzas, de las sumas vectoriales. Sí. No sé si en tu foro de la clase de tu comisión particular algún compañero ya habrá postulado la resolución del ejercicio justo de este primer PDF. Abajo del todo de este PDF hay un ejercicio para consultar en el foro y si de casualidad alguno lo posteó en tu clase, en la mía ya sucedió, ahí el profesor seguro que habrá puesto una fotito, si no también la podría ir pasando, así tal vez la podemos compartir y la tenemos todos. Dale, Ya está habilitado eso, así que lo voy a ir a buscar. dale, Pablo, pasala por acá por el chat y la descargamos todos. Juan, tengo una pregunta. Dígame. Para la velocidad instantánea en A, Sí. usamos Pitágoras en todo caso, pero para la velocidad en B, yo tengo que hacer 2 veces la velocidad tangencial. Ahora, esto lo vamos a ver seguramente en un ejercicio. Lo que hacen acá es una suma vectorial. Así, lo mismo que ven en álgebra cuando suman dos vectores, hacen lo mismo en cada punto. Entonces, si un vector tiene la dirección, por ejemplo, 3 en X y 2 en Y, y el otro tiene 5 en X y menos 1 en Y, o sea, hacen la suma de X con X, X, y, claro. Y con Y. O sea, Si tengo básicamente... solamente 10 metros por segundo. No entendí. ¿Cómo sería? O sea, si no tengo las coordenadas en los ejes. Ah, Tengo no. solamente la velocidad tangencial es 10 metros sobre segundo, ponele. Sí, Ahí tendría que hacer 2 veces esa velocidad. exactamente. Sí. O sea, Ok, acá en física no lo tienen tanto en coordenadas, pero para que veas por qué es así, porque es justamente una suma vectorial. claro, gracias. De nada. Entonces, bueno, continúo. Entonces, rodadura pura pasa esto. Entonces, cuando algo está rodando en el piso, como una rueda, su centro instantáneo de rotación queda justo donde se apoya con el piso. ¿Por qué? Porque es el único punto que tienen, porque el centro instantáneo de rotación es único, en el que la velocidad del centro de masa menos la tangencial es igual a 0. O sea que ambas tienen el mismo módulo, pero sentido contrario. Entonces, por ejemplo, acá te pone cuerpo esférico cilíndrico en rodadura bla, bla, bla. En rodadura pura sobre una superficie horizontal. Pues acá es básicamente
¿Cómo era que lo había explicado? Relación de la velocidad angular de rotación pura y tan. Entonces acá lo que te hacen es, te dibujan ya los vectores instantáneos. O sea que ya sería la suma de ambas, del centro de masa con la velocidad tangencial. Entonces acá ves que es muy grande. Y a medida que vos apuntas de la punta del vector hasta el centro instantáneo de rotación, por acá también van a pasar todos los vectores, que sean así, que se van a ir achicando. Todos los vectores en el que el centro de masa menos la velocidad tangencial, ¿no? Si yo pudiese escribir acá, por ejemplo, acá va a haber en ese punto otro vector que sea así, acá va a haber otro vector que va a ser así, y así se van a ir achicando. Va a pasar algo parecido en estos puntos acá también. O sea, en cada punto va a tener eso. Cosa. Está más o menos como para que lo puedan ver. Ahora creo que más abajo hay un ejemplo mejor. Dice, en la figura se ha señalado la velocidad en 5 puntos característicos para su comprensión. Para que me salte un cartelito ahí. Dice A, B, C, D y O. En cada uno la velocidad instantánea corresponde a la suma vectorial de traslación y rotación. Dice en el punto O, llamado centro de masa, que es del medio, la velocidad instantánea corresponde solamente a la velocidad de traslación. O sea, en este punto, que es el único punto que no rota, solamente tenés traslación pura, que es justamente el centro. Esto pasa en un cilindro, una rueda, que es el único punto que no rota es el del centro, solamente se traslada. Después todo lo demás sí rota alrededor del centro. Dice en el punto D, llamado CIR, la velocidad instantánea es igual a 0. Este punto es de suma importancia en el análisis posteriores para considerar este punto O' un movimiento del cuerpo solo de rotación instantánea, con velocidad angular W. Esto lo vamos a ver después. Quédense tranquilos. Después dice relación de la aceleración del centro de masa en la rodadura pura y la aceleración tangencial en la rotación pura. Dice que en la rodadura pura se tiene en el centro instantáneo de rotación que la aceleración del centro de masa es igual a la velocidad angular prima por el radio. En la rotación pura es E por R, y por condición de rodadura es como que S es igual a S. Esto lo vamos a ver mejor con ejercicios. Quédense tranquilos. Acá dice, bueno, en la rodadura pura la aceleración del centro de masa es igual a la aceleración tangencial de la rotación pura. Y acá tienen un ejercicio que ya lo habíamos resuelto, pero ahora lo chusmeamos más o menos de vuelta. Y estos conceptos que están acá son sumamente importantes que se los aprendan, todos. Y los voy a dibujar. O sea, ahora pasemos a primero el chat que me dice. Ahí está, ahí paso lo de la rodadura pura. Dice, la velocidad instantánea es igual a la velocidad angular en este caso. Es parecido al otro, pero al menos te explica los grados y bueno, es lo mismo que tal vez lo que vimos en MCU. Ah, sí. Ahí estoy bien, ahí comparto. Ahí se ve, lo que estoy viendo es este cartel de acá, cartel malo. Acá dice. En el primero sí es lo mismo que el anterior. Tienen traslación pura. En el segundo tienen rotación de la rueda en torno al centro de masa. O sea, acá está solamente girando. Y la suma de los dos le va a dar la combinación de traslación y rotación. Es el rodamiento sin deslizamiento. O sea, pasa esto. Y entonces suman vectorialmente todos los vectores que aparezcan y aparecen así. Y acá en este punto dice, la rueda está instantáneamente en reposo en el punto donde hace contacto con el suelo. O sea, en ese instante está en reposo. Solamente en ese instante. Pero después todo lo demás gira. Y cada vez que toca este punto, ese punto está en reposo. El único punto en reposo. Es como que no gira ni se traslada el punto que toca el centro instantáneo de rotación. O sea, el centro instantáneo de rotación viene a ser como que todo... Medio una locura eso. Claro, todo gira en base a ese punto.
Ese viene a ser el concepto de centro instantáneo de rotación. O sea, un centro instantáneo de rotación que puede o no estar en el cuerpo es algo que todo el cuerpo, si está girando y trasladándose, gira en torno a ese punto. Bueno, dicho esto, les quería dibujar algo como para que queden algunos conceptos claritos. A ver cómo compartir. Ahora pasamos a... ¿Dónde está? Todas las ventanitas. Acá. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, lo que les quiero mostrar es los conceptos que decía acá. Por ejemplo, que rueda sin deslizar o rueda sin patinar. Es simple. Cuando algo rueda, vamos a intentar dibujar una rueda. Cuando algo rueda sin deslizar, tiene su velocidad del centro de masa y tiene, ¿no?, sus velocidades tangenciales. El dibujito que estábamos viendo antes. Lo que ocurre cuando algo rueda sin deslizar, que significa libremente como que solamente rueda y se traslada, o sea, es la rototraslación pura, acá lo que ocurre es que la velocidad del centro de masa, el módulo, va a ser igual al módulo de la velocidad tangencial. O sea que, y si recordamos, la velocidad tangencial va a ser igual W por el radio. O sea, está diciendo que esto va a ser igual a la velocidad del centro de masa. Esto es lo que ocurre en cuando rueda sin deslizar. Esto se lo toman en parciales y finales. Por eso es muy importante de los Z. Cuando algo rueda sin deslizar, la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad tangencial. Así. ¿Ocurre eso? Listo. Entonces significa que eso está rodando sin deslizar. O sea, deslizar es como cuando arrastras algo, que lo haces deslizar. O cuando están jugando al tejo, la bochita esa se está deslizando. No está girando, se está deslizando. O cuando patinan también. Eso es deslice. Entonces, que algo ruede sin deslizar, ocurre esto. Esta ley física. ¿Sí? Que la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad tangencial. Después dice, patina mientras se traslada. Entonces, cuando patina, vamos a hacer así. Después, cuando patina mientras se traslada, lo tienen escrito esto y lo escribo de vuelta, no sé por qué. Acá lo que ocurre es que la velocidad tangencial es mayor a la velocidad del centro de masa. O sea, en módulos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no se me ocurre bien un ejemplo que se traslade y patina, pero puede pasar... Una rueda de un auto, cuando frena, ¿no? Claro. Cuando frena un auto y está derrapando, la rueda, ¿no? Tal cual, claro, que frena más o menos. Ahí lo que está ocurriendo, o sea, patina, es que la velocidad tangencial, que son estos vectores que están acá, son mayores a la velocidad de traslación del centro de masa. Ahí está patinando mientras se traslada. O sea, es como que gira más rápido de lo que se traslada. Ah, claro, eso sería al revés, eso sería tal vez cuando está haciendo, cuando está el auto ahí acelerando la rueda, pero está con el freno de mano. Claro, pero ahí lo que estaría pasando sería... No sé cómo se llama eso. Ahí lo que pasa estaría patinando, puramente. Ahora el tema es que patine y se traslade al mismo tiempo. O sea, lo que está ocurriendo es que la velocidad de giro es mayor a la velocidad de movimiento. La que vos me decís es que no hay velocidad de movimiento, solamente velocidad de giro. Eso sería cuando derrapa, entonces, cuando va de costado, por así decirlo, mientras va girando. Puede ser una rueda sin goma. La llanta desnuda sobre el cemento. El tema es que si se traslada puede que no, puede que esté rodando sin deslizar. Así un ejemplo de que patine. Quizás se me hace un poco las bicis que tienen cambio y que... No sé. No se me ocurre ninguno que patine mientras se traslada. Sé que pasa, puede pasar en un auto. Y si estás con patines así roller, pero sobre hielo.
ahí te estarías seguramente, bueno, puede pasar, ¿no? Capaz que ahí pasa. Capaz que ahí estás patinando y mientras te trasladas, ¿no? Estás como, las rueditas giran más rápido de lo que te estás No, moviendo. no llega a agarrar, necesita como agarre, no se puede. Claro, exactamente. O Un sea, el mínimo poco... girito. Sí, no sé qué decir, la verdad, pero lo único que sé es que ocurre esto. Capaz en patines, pero sobre una superficie mojada, tipo no en hielo. Un auto, una superficie. Claro. mojada, puede ser. Tipo Claro, hidroplaneo como los autos. Ahí está, imagínense esto, un auto en una pista de patinaje sobre hielo. Claro. Seguramente las ruedas van a estar girando una re banda así y se va a trasladar re despacito. Y las ruedas están girando una banda. No, más fácil podría ser cuando acelerás mucho con el auto que sale derrapando la rueda y rota más de Claro. lo que se traslada. Claro, ahí también otro caso, ¿no? Esos son casos, ¿no? Que va... y se va moviendo. Ahí está la rueda patinando porque está girando más rápido de lo que se traslada. No se cumple que la velocidad tangencial que tiene la rueda es mayor a la velocidad del centro de masa. Entonces ahí está patinando. Así llegamos a un acuerdo. Después, el otro concepto es que desliza mientras gira. Que algo deslice mientras gira, lo que se cumple es al revés. Ahora, o sea, desliza mientras gira. Lo que ocurre es que la velocidad del centro de masa es mayor Ahí sí sería el ejemplo a de la la velocidad. bola de bowling. Acá sí, un ejemplo es la bola de bowling. Por ejemplo, cuando ustedes la tiran, ¿no? Tiran, si fueron a jugar al bowling alguna vez, ¿no? Tiran la bocha y vieron que al principio primero se desliza, se va deslizando, no gira la rueda, sino que se va como arrastrando y después empieza a girar. Bueno, justamente, capaz que en la guía de ejercicio les toca un ejercicio así. Yo me acuerdo en un parcial me lo tomaron, que tenía que calcular cuánta distancia se había deslizado hasta que empezaba a girar la bola de bowling. Y lo que pasa es eso, ¿no? En un principio se va deslizando porque la velocidad del centro de masa es mayor a la velocidad de giro. Capaz que se desliza y gira penita, pero se sigue deslizando más rápido de lo que gira. Y después cuando ya empieza a girar es porque la velocidad tangencial alcanzó la velocidad del centro de masa. O sea, lo que ahí ocurre está bueno, porque el rozamiento lo que hace va frenando a esa velocidad tangencial, a la velocidad del centro de masa la va frenando, y entonces la velocidad tangencial puede alcanzar a la velocidad del centro de masa y ahí empieza a girar. Claro, eso es una de las cosas que justo yo no entendía, porque el rozamiento actúa sobre la superficie de la rueda, Claro. ¿no? Y eso hace que gire, Uh-huh. porque es una fuerza tangencial que digamos al centro de masa. Exactamente. Ahora lo que ocurre es que lo va a ir frenando de a poco. En un principio, cuando vos lanzas con mucha fuerza la bola de bowling, primero se va a ir deslizando. Y el rozamiento tiene poco porque patina una banda. O sea, te resbalás ahí. Si intentás caminar por ahí, te explota. Entonces, con ese poco rozamiento lo va frenando hasta que por fin llega a ser que disminuya la velocidad del centro de masa, y a la vez ese mismo rozamiento lo que hace, acelera la velocidad tangencial en algún punto. Y entonces hacen que en un momento sean iguales las dos y ahí empiezan a rodar. Y eso es lo que ocurre en algo que desliza mientras gira, ¿no? Que la velocidad del centro de masa es mayor a la velocidad tangencial. Ahora, o sea, estos conceptos son fáciles de aprender y bastante intuitivos. Apréndanselos porque se los toman. Después dice, si rueda sin deslizar o rueda sin patinar, también se lo llama rodadura pura. Que era lo que estábamos hablando antes, ¿no? Tiras una rueda, la haces rodar y eso es rodadura pura. Después dice, en cada punto del cuerpo en rodadura, la velocidad instantánea corresponde a la suma vectorial de la velocidad de traslación y de la rotación, que era lo que estamos viendo. Vos sumás ambas velocidades, la del centro de masa con las tangenciales, y bueno, ahí vas a obtener. Por ejemplo, este vector con este vector se va a hacer... Siempre toco cualquier cosa. Ahí está. Se va a hacer un vector más grande, el doble grande. Y acá es el vector centro de masa vacío, este va para abajo, y entonces en instantáneo va a ir para acá. En este punto va para acá, entonces este con este se tachan y este es el centro instantáneo de rotación. Acá va para acá y este con este se suman
y va a ir para acá. Y si agarra un punto cualquiera, por ejemplo este, seguramente debe tener su velocidad tangencial así, y va a ser más chiquitito que este, y así, ¿no? Entonces cada punto tiene su velocidad instantánea. Ahora, en el punto en el que la velocidad instantánea es igual a 0, ese se le llama centro instantáneo de rotación. Y ahora, ¿qué más? Bueno, ¿están viendo todas las pantallas negras? Sí. Sí. Listo, perfecto. Yo le dije que les iba a mostrar la demostración de momento de inercia. Vamos a hablar del momento de inercia con dibujitos. Bueno, momento de inercia. Volvamos de vuelta a lo que es las leyes de Newton, que hasta su momento, hasta el 1905, que Einstein apareció en una oficina de patentes a decir no lo con nada es absoluto, todo es relativo. Pero hasta ese momento, lo que ocurría, todas las leyes universales seguían esto, que fuerza es igual a masa por aceleración. Esto, lo que le voy a explicar, se cumple en todo. Se cumplen las fuerzas, se cumplen las leyes eléctricas, la ley de Ohm, por ejemplo. Lo que van a ver es que siempre hay algo que se aplica, que en este caso es una fuerza, algo que se opone, y hay una consecuencia. Esto se va a cumplir en todas las leyes que ustedes vean, básicamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Disculpa, Por ejemplo, ¿esto es para el trabajo ese que hay que entregar o seguís con lo de dinámica? Porque me perdí que al final qué íbamos a hacer. bueno, lo que estoy haciendo es voy a llegar a lo que es momento de inercia. Y voy a partir de la segunda ley de Newton. O sea, como para que lo puedan ver de qué se trata toda la física 1, aunque sea. Siempre hay algo que se aplica. Por ejemplo, la segunda ley de Newton, que es la ley del movimiento, te dice que todo lo que se mueve es porque hay algo ahí invisible llamado fuerzas que hacen que las cosas se muevan. O sea, las fuerzas, cuando vos aplicas una fuerza a un cuerpo, la consecuencia es que vas a cambiar su estado de movimiento, que en este caso va a ser la aceleración, que viene a ser la consecuencia de que vos aplicaste una fuerza sobre un cuerpo que tiene masa. Entonces, ¿qué sería esto? Vos aplicas una fuerza. La consecuencia es que ese cuerpo se mueva y lo que se opone a la fuerza es la masa. O sea, la masa es lo que se opone al movimiento, ¿no? En el caso de la segunda ley de Newton. Vos aplicas una fuerza, cambias su estado de movimiento, que la consecuencia es la aceleración, lo acelerás, o sea, le estás dando velocidad, y lo que se opone a una fuerza es la masa. Entonces, con cuerpos de distintas masas, aplicando la misma fuerza, vos ves que algunos se mueven más y otros se mueven menos. Entonces, ahí se dedujo que lo que se opone a lo que vos le estás aplicando una fuerza es la masa. ¿No? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Listo, perfecto. Sí. Ahora vamos a desglosar esto. Agarramos esto y si nos acordamos bien, un momento es fuerza por distancia, ¿no? Era lo que veían en estática. Cuando calculábamos la sumatoria de momentos, era fuerzas por distancia. Ahora hagamos lo mismo acá. Como está, multipliquemos por d, o sea que sería distancia, los dos lados del igual. Entonces me quedaría F por d más masa por aceleración por d, ¿no? Ahora, esta aceleración, ¿qué viene a ser? Si la vamos a hacer así. La aceleración viene a ser velocidad, o sea, variación de velocidad en una variación de tiempo, puede ser, que a su vez viene a ser la velocidad, viene a ser la variación de la distancia en el tiempo, en una variación de tiempo, por 1 sobre el delta t, ¿no? Que sería lo que está acá. O sea, lo que yo hice acá es, mejor dicho lo hago así no nos perdemos, viene a ser delta v por 1 sobre delta t, ¿no? Es lo mismo que acá. Y este delta v es igual a un delta x, que sería una distancia en un determinado tiempo, por 1 sobre delta t. O sea que básicamente la aceleración me quedaría una variación de la distancia sobre una variación del tiempo al cuadrado, ¿no? Esto es el primer tema que ven en física. O sea que la distancia, después
Después cuando lo ven con derivadas y ecuaciones diferenciales es una hermosura mal, pero no, todavía no. Recién están viendo creo que derivadas en análisis 1, no sé si llegaron, pero no van a ver ecuaciones diferenciales en primer. Claro, recién arrancamos con eso, está bueno. No, está buenísimo, porque si de acá vos tomás el límite del delta t tendiendo a 0, y como esto existe, entonces significa que esto puede ser un diferencial x sobre un diferencial t al cuadrado, por ejemplo, y de ahí sale que la aceleración es la derivada de la velocidad, y la velocidad es la derivada de la posición, en función del tiempo. Bueno, no me quiero desviar de ese tema. Si quieren, el año que viene doy consulta de análisis 2 y lo vemos todos juntos. Igual tengo pensado dar física 2 el año que viene. Así que bueno, quedamos acá. Entonces que la aceleración es delta x sobre delta t al cuadrado. ¿Y qué sería esto? Sería igual a una distancia por un tiempo al cuadrado, ¿no? Si lo vemos así. O sea, un delta x sería una distancia y un delta t al cuadrado es lo mismo que el tiempo al cuadrado. Entonces reemplazo esto acá. Y me da que fuerza por distancia es igual a masa por distancia sobre el tiempo al cuadrado por distancia. O sea que me quedaría que la fuerza por distancia es igual a la masa por la distancia al cuadrado por 1 sobre t al cuadrado. Ahora, si aplicamos esto a lo que sería la rotación, ¿no? O sea, vamos a verlo de esta manera. Yo tengo un cuerpo, o sea, como una canilla. Imagínense cuando van a abrir la canilla del baño, o la canilla para lavar los platos, para tomar agua, lo que sea. Ustedes lo que le están haciendo una fuerza tangencial así, a la canilla. Esto está visto de arriba. Miren la canilla desde arriba, ¿no? Desde arriba, cuando ustedes agarran con la manito y la hacen girar, lo que le están haciendo, le están aplicando una fuerza así, y otra fuerza así. Son dos fuerzas paralelas en sentido contrario. O sea, esto va a hacer que gire, ¿no? Si la estoy haciendo girar para la derecha. Estoy aplicando una fuerza. A esta fuerza, que son así fuerzas paralelas y contrarias, y que le está generando un movimiento de giro, se lo denomina torque. También para los que saben de mecánica, les gustan los autos, saben que el torque es eso. Justamente es como esa fuerza que hace que gire todo, básicamente. Que haga mover, cigüeñar y todas las cosas. Entonces sería el torque. El torque tiene otro nombre también, que ahora me lo acuerdo. Ahora, ¿qué voy con esto? Que está el centro de masa, y vos esta fuerza la aplicás a una distancia del centro de masa, ¿no? Acá también y en todos los puntos, ¿no? Estás aplicando una fuerza a una cierta distancia del centro de masa. Entonces, a esto se llama torque, o se le llama también momento, que puede ser un momento de giro. Que es justamente esto que estamos viendo acá, de esta fuerza por distancia. Esa fuerza por distancia es un momento, ¿no? Porque si recordamos de estática también, momento, fuerza por distancia. Bueno, lo que es torque o momento de giro, cuando hacen girar algo, es un momento. Y esto va a ser igual, si yo le aplico una sumatoria de momentos, va a ser igual a la sumatoria de las masas por sus distancias al cuadrado, que sería ¿qué distancia? Es la misma distancia de acá, distancia al centro de masa. Entonces es distancia al centro de masa por 1 sobre t al cuadrado, ¿no? Ahora, este término que ven acá de sumatorias de masas por distancia al centro de masa al cuadrado se lo denomina momento de inercia, J. Entonces me va a quedar que la sumatoria de momentos va a ser igual a no es ahora una sumatoria, sino que esta sumatoria de masa por distancia al cuadrado está dentro del J. Entonces va a ser igual al J por 1 sobre t al cuadrado. Y si recordamos bien y estamos hablando de giro, lo que es 1 sobre t al cuadrado viene a ser la aceleración angular. Ustedes se acuerdan que tienen la velocidad angular y tienen la aceleración angular. La velocidad angular era 1 sobre t, o 1 sobre segundo. Y la aceleración angular era 1 sobre segundo al cuadrado. Entonces, este 1 sobre t al cuadrado es la velocidad angular. Entonces me queda la fórmula de la siguiente manera. Que la sumatoria de momentos es igual al momento de inercia por la aceleración angular.
Y ahora ustedes dirán, che, Juan, ¿y por qué empezaste a explicar al principio lo de fuerzas igual a masa por aceleración y que se cumple siempre? Porque miren esto, si yo le aplico un momento a algo para hacerlo girar, esto es lo que se aplica, el momento. La consecuencia es que eso gire, o sea, están haciendo cambiar su velocidad de giro, que sería la aceleración angular. Esta sería la consecuencia. Y lo que se opone a ser, en este caso, girado o rotado, es el momento de inercia. Esto es lo que se opone a ser rotado. Y sale de esta deducción de la segunda ley de Newton. ¿Y qué viene a hacer esto? El momento de inercia es la sumatoria de las masas. O sea, ustedes tienen un cuerpo, por ejemplo, ¿no? Tienen un cuerpo deforme, así. Y este cuerpo tiene muchas masitas, ¿no? Muchas, infinitas masitas. Y tiene un centro de masa. Entonces, la sumatoria de todas las masitas por su distancia al centro de masa al cuadrado, o sea, ustedes tienen todas las masitas. O sea, suman una masita con su distancia del centro de masa al cuadrado, más la otra masita, más la del lado, más todas así. Todo eso les va a dar el J del cuerpo. De ahí sale este concepto. Entonces, va de vuelta. Lo que se aplica es un momento, o sea, cuando ustedes hacen girar algo, le aplican un momento, un torque. Y esa sumatoria de torques o de todo contra un cuerpo va a ser igual al J, que viene a ser lo que se opone a ser rotado, que se llama momento de inercia. Esto es momento de inercia. No se lo confundan con este momento. Esto es momento de giro y esto es momento de inercia. Y por la aceleración angular. Entonces, esta fórmula es sumamente importante para este tema. La deducción es esta y lo que yo quiero que les quede es el concepto de que siempre algo se aplica, algo se opone y tiene una consecuencia. ¿La consecuencia cuál era, Juan? Que cambia su velocidad de giro. No, pero lo que es... Aceleración angular. Disculpa, ¿te puedo pedir si no me pones... Disculpa, si puedes la pantalla un cachito más arriba si le saco captura? Ahí... Para que Ah, te lo hago más fácil así. Ah, sí, pues. Ya está, gracias. Y bueno, y ahora me imagino que después ya explicarás tal vez lo que es baricéntrico, ¿no? O sea, creo que sería que el eje tiene que pasar por el centro de masa para que sea baricéntrico. Ahí vamos a eso. Ahora yo lo que quería era que en un principio, porque ustedes leyendo capaz que muchas definiciones a veces son aburridas y no les queda el concepto. Ahora, lo que es esta maravilla y que yo esto como lo expliqué acá, lo saqué de un libro que se los recomiendo mucho, que es muy simple, que es del CBC, encima del libro, para el CBC, que es el Asimov. El Asimov, que es biofísica para el CBC, creo que es biofísica. Ahora, por ejemplo, si vemos en el cuerpo este deforme, puede pasar, si querés ver una sumatoria, que venga algo y le pegue acá y haga que esto gire, pero al mismo tiempo también vino algo y le pegó en esta dirección, y viene algo y le pegó también en esta dirección y en este punto. Entonces la sumatoria de todos los momentos que estén aplicados sobre el cuerpo va a ser igual a J por la aceleración angular. Está bien, es una definición más amplia tal vez para algo así más complejo. Claro, entonces la sumatoria de momentos es así, tenés una fuerza por su distancia al centro de masa, la fuerza 1 más la fuerza 2 por su distancia al centro de masa, así, y toda esa sumatoria va a ser igual a J por L. Nada más. Entonces, volvamos ahora a la punta si seguimos con el temita. Bueno, y como le decía, el Asimov lo recomiendo yo como para entender los conceptos así básicos. No lo recomiendo mucho para profundizar, porque no profundiza mucho el libro. O sea, está bueno para principiantes y para captar el concepto, no como para buscar profundización. Entonces dice, bueno, acá dice, es una propiedad del cuerpo rígido, en momento de inercia, de oponerse a ser rotado, estando en reposo o movimiento circular uniforme. La medida de esta oposición es el momento de inercia. Después dice, de acuerdo al primer principio de la dinámica, aplicado a la rotación, todo cuerpo permanecerá en reposo o en MCU a menos que un momento externo actúe sobre el mismo. O sea, es igual a la primera ley de Newton, pero esta es aplicado al giro. La primera ley de Newton decía que todo cuerpo se mantiene en reposo o en estado de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre el mismo cuerpo.
Ahora es lo mismo, pero con giro. Y dice, la oposición al cambio es el momento de inercia. Y antes la oposición a ser trasladado es la masa, ¿no? Y ahora es el momento de inercia. Después dice, el momento de inercia es una magnitud escalar y se lo designa con la letra J o I mayúscula. La expresión para su cálculo de J es igual a la integral de diferencial masa por el radio al cuadrado. Bueno, acá ya es con una ecuación diferencial, pero decir que integral diferencial masa es lo mismo que decir sumatoria de masa. Es lo mismo. Lo van a ver tipo el mes que viene seguramente en análisis 1. Y después su unidad internacional es kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Y se aumenta con la masa y con la distancia de la masa al eje de rotación. Claro, pues es la masa por su distancia al centro. Bueno, acá te ponen un dibujito, todo muy algebraico. Y acá dice, si el eje de rotación no pasa por el centro de masa y es paralelo a uno de los ejes principales de inercia, se aplica el teorema de Steiner. Acá lo que está pasando es, supónganse un carrusel, una calecita, y que esta línea roja es el centro de la calecita. Y esto que está acá es un caballito que está girando alrededor de la calecita. Ahora supónganse que es un caballito que gira también, que gira dentro de la calecita. Otra manera de verlo también es como el Sol y la Tierra, ¿no? Que está el Sol supuestamente fijo, por así decirlo, y la Tierra que está girando alrededor del Sol. Entonces, el eje, acá, bueno, vamos a seguir leyendo, así no me confundo, dice, aplicando la definición para el nuevo eje, el O', se hace un teorema de Steiner, y acá dice, bueno, aplicando teorema del coseno, que es el teorema del coseno, repaso álgebra, ¿no? Son sus lados al cuadrado menos el doble de los lados por el coseno del ángulo. Y esto es, bueno, la integral acá se hace distributiva y la integral queda en cada término, bla, 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 bla. Y dice, el primer término es el momento de inercia baricéntrico. El baricéntrico quiere decir el común, por así decirlo, el que pasa por el centro de masa, quiero decir, el eje de rotación del mismo cuerpo. A eso se le llama baricéntrico, cuando pasa por el mismo cuerpo. Después dice, el segundo término es la masa total por el cuadrado de la distancia, y el tercer término es igual a 0 por ser un momento estático de primer orden. No sé, debe querer decir que se anula por el coseno del ángulo o algo así. Durísimo eso. Bastante crudo. Entonces te dice que el momento de inercia de un cuerpo en el que el eje de rotación se encuentra fuera del cuerpo va a ser igual al momento de inercia que tiene el mismo cuerpo más la masa total de ambos cuerpos. Supongamos que este eje tenga masa también, sería la masa de todo por la distancia al cuadrado de esta distancia, ¿no? De un eje a otro. Esto lo vamos a ver mejor con ejercicio, pero que les quede claro. Cada vez que calculan un momento de inercia en algo que gira alrededor de otra cosa que no está dentro del mismo cuerpo, entonces se calcula así, que ese momento de inercia va a ser igual al momento de inercia de este cuerpo más la masa total por la distancia de este eje al cuadrado. Y bueno, acá lo dice. Ese momento de inercia con respecto a un eje no baricéntrico paralelo al anterior es igual al momento de inercia baricéntrico más el producto de la masa total m por el cuadrado de la distancia que separa ambos ejes. Está escrito más formalmente. Y después te dice, los momentos de inercia baricéntricos se encuentran tabulados de acuerdo a la figura geométrica del cuerpo y con respecto al eje de rotación. O sea, todo esto se encuentra, los más comunes. ¿Qué pasa? ¿Por qué se encuentran tabulados? Porque son fáciles de calcular con ecuaciones diferenciales como esta. O sea, calcular la integral de algo que vos conocés su forma, como un círculo, un cilindro, una esfera, un anillo, una varilla, es fácil de calcular. Ahora, cuando tenés un cuerpo deforme como el que yo dibujé hace un ratito, y ahí se lo dejamos a los que estudien civil o mecánica más adelante, que yo creo que lo ven esas cosas, porque diseñan cuerpos raros y que giran, así que van a tener que saber cómo calcular su momento de inercia. Así que los incentivo un poco, ¿no? A los mecánicos y civiles, porque también son altas carreras. Después dice, bueno, acá está. Entonces le dan el J del cilindro es un medio de la masa por el radio al cuadrado. El J de la esfera es 2/5 de la masa y así. Acá las tienen.
Estos son los que van a usar durante todos los ejercicios. No creo que le pongan otro raro. Si le ponen otro raro, seguramente le van a decir la fórmula. Y acá dice, determinación del momento de inercia de un cilindro. Acá les explica matemáticamente cómo se deduce el momento de inercia. O sea, ustedes tienen que el momento de inercia es igual a la integral de diferencial masa por el radio al cuadrado. Ahora les voy a estar hablando en otro idioma, o sea, por eso voy a saltear esta parte. Porque ustedes todavía no vieron integrales en análisis 1. Y así que no viene el caso explicar esto. Pero básicamente acá, cuando vean integrales, si quieren vuelven acá y van a entender cómo llegan a partir de esta ecuación a esta final. Después dice, bueno, acá vienen los ejemplos. Allá el momento de inercia de un cilindro con respecto a un eje paralelo, bla. Entonces, ¿qué hace? Aplica Steiner. ¿Por qué? Porque el eje en el que está girando está fuera del cuerpo. Entonces va a ser el momento de inercia del cilindro, que lo tenemos ahí arriba. Acá dice el momento de inercia en cilindros, 1/2 de la masa por el r al cuadrado. Entonces dice el momento del J0 sería 1/2 de la masa por el r al cuadrado. Más la masa total, que en este caso solamente va a ser la masa del cilindro, por el radio al cuadrado. Que sería la distancia justamente de un eje al otro. Y les queda entonces que, aplicando Steiner, que el J es igual a 3/2 de la masa por el radio al cuadrado. Después dice, cuerpo rígido que rota alrededor de un eje fijo. Después dice, si un cuerpo tiene un eje de rotación fijo y se halla en reposo o animado de MCU, para alterar ese estado debemos aplicar al mismo una fuerza excéntrica o cupla. Ahí está. Esto de cupla es lo que yo le llamo torque. Acá lo está explicando. Se llama torque o cupla. Dice, la fuerza tangencial externa, o sea, esta F, a una distancia D, que sería la distancia D al eje, produce en cada partícula una fuerza reactiva de inercia diferencial Fi. O sea, acá meten diferenciales. A la distancia variable Ri del eje. Por el tercer principio de la dinámica aplicado a la rotación, el momento producido por la fuerza F será equilibrado por el momento de todas las fuerzas de inercia originadas. Tomando momentos con respecto al eje tenemos. Y acá viene la misma deducción que yo hice con sumatoria, acá la hace con integrales. Hace fuerza por distancia, es igual a la integral diferencial por bla bla bla. Acá queda esto es masa por aceleración por el radio, y como aceleración angular es igual a aceleración. O sea, lo hace parecido, ¿no? Pero es básicamente la misma explicación que estaba haciendo yo. Entonces llega así, bla 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 bla, que fuerza por distancia es igual a momento externo aplicado, y J es igual a la integral de diferencial masa por el radio al cuadrado, que esto es lo mismo que decir sumatoria de masas por distancia del centro de masa al cuadrado. En realidad no es tal cual distancia del centro de masa. Viene a ser distancia al eje, pero el eje suele quedar en el centro de masa. Y acá le queda que momento es igual a J por E, que era lo que estaba yo antes mostrándole. El momento, acuérdense, es perpendicular al eje, al igual que la aceleración angular, o sea, vectorialmente. Esto ya es más algebraico. Es JO porque O es el centro. Claro, el baricéntrico. Exactamente. Si no, tiene una prima. La prima es que está fuera del cuerpo. Y acá dice, es el segundo principio de la dinámica aplicado a la rotación. Lo mismo que vimos antes. Después dice, si sobre un cuerpo actúa un momento resultante, este adquiere una aceleración angular que es directamente proporcional al momento resultante y de su misma dirección y sentido. El factor de proporcionalidad entre el momento resultante y la aceleración angular adquirida por el mismo es el momento de inercia del cuerpo. O sea, contra, súper formal, ¿no? Lo que te está diciendo es, aplicas un momento, le estás dando aceleración y lo que se opone es el momento de inercia. O sea, el momento es directamente proporcional a la aceleración angular del cuerpo. Y bueno, acá tienen el problema del yo-yo. El juego del yo-yo es lo mismo, o sea, desenrolla el yo-yo. Si el cilindro de masa m y radio r se encuentra enrollado en una cuerda inextensible de masas despreciables, comienza a desenrollarse, hacemos diagrama del cuerpo libre y determinar la aceleración del centro de masa y la tensión que se produce en la cuerda. Entonces acá hace dos análisis. Uno, van a estudiar el cuerpo considerando traslación más rotación. Y el otro lo hacen considerando rotación pura. Vamos a ver qué hacen en cada caso. En el caso 1, que es el que más usé y que toda mi vida en física 1 usé, es el de rototraslación. ¿Traslación qué hacen?
hacen sumatoria de fuerzas, va a ser igual a masa por aceleración. Y en rotación, ¿qué hacen? Hacen sumatoria de momentos es igual a J por E. Entonces veamos qué pasa. Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre. Tienen el peso, tienen el radio, tienen la tensión que va en dirección del hilo, ¿no? Para arriba, siempre contrario al peso. Y este es el diagrama de cuerpo libre. Entonces tienen el peso menos la tensión, ¿no? Va a ser igual a masa por la aceleración del sistema. Y después, en el momento tienen la tensión, que va a ser la única fuerza tangencial que aparece, es la tensión por esta distancia, que sería el radio. Este es el momento. ¿Te hago una consulta? Sí, Solo fuerza tangencial se lo considera momento, ¿no? exactamente, porque... Pero, o sea, el peso no. No, porque el peso Porque no es más- está generando un momento. No. Listo, No, listo. no es tangencial el peso. Como viene el centro de masa, viene para acá. Sí. Ahora, si tuviese un peso acá, sí. Pero no, en el Claro, centro. porque la distancia del centro de masa es cero, entonces el momento que genera el peso es cero. Exactamente. Ah, Muy bien. sí, verdad. Exactamente. Entonces, Entonces tengo una queda... pregunta. Sí, decime. Los signos, por ejemplo, ahí tenés la tensión por el radio, que es el momento. Sí. ¿El signo depende de la aceleración del sistema o del sentido del giro? Porque ahí lo tomo como positivo, pero en realidad la aceleración está yendo para abajo, ¿o no? Tipo, sería esa flecha negra al costado. Lo que pasa con el signo del momento es... Bueno, acá lo que está tomando es que el sentido horario es positivo. Entonces, si vos ves sentido horario es positivo y si fuese al revés, seguramente hubiese sido negativo. Yo lo que suelo usar lo vi en un video igualmente. El sentido de giro, claro, o sea, va hacia abajo, o sea que acelera hacia abajo. Yo me acuerdo de la vi, no me acuerdo bien cómo lo explicaban, pero como la aceleración es hacia abajo, todo lo que apunta hacia abajo es positivo. Claro. Ahora, Más o menos. lo que yo hago cuando me trago en estas partes del signo, yo siempre me acordé que esta tensión con esta tensión en algún momento se van a tener que tachar. Entonces, si esta estaba negativa, esta la ponía positiva. Yo me acuerdo que siempre hice eso y me funcionaba. Ahora, ¿por qué es positiva acá? Sabes que no te sé decir. Te digo la verdad, no te sé decir por qué es positiva y no negativa. Pues yo siempre digo que vos el momento, vos definís si es positivo o negativo. Por más que sea horario, yo puedo decir que el momento horario es negativo y listo. Ahora, ¿qué pasaría si yo digo eso? Sí, decime. Sí, sabes que justo, bueno, tiene algo que ver con la tarea que tenemos que hacer, que en ese caso es la fuerza de rozamiento, lo que vendría a ser la tensión, por así decirlo. Y me parece que es positivo porque la tensión está, digamos, del lado del movimiento, digamos, porque se está moviendo para la derecha y la tensión va para arriba y es como que si estuviese a favor, digamos, del giro. No sé si me explico. Sí, muy bien. Ah, esa está Exactamente. buena, ¿eh? Tiene Está muy sentido. buena. Claro, lo que pasa es que yo me vi 2 videos y uno decía eso exactamente, que va a favor, o sea, que no frena el giro, digamos, y otro decía que lo tomaba directamente con la aceleración del sistema, que Bueno. acá, por ejemplo, iría hacia abajo, entonces como que no sé qué tomar, y la profesora tampoco me respondió, así que no sé cómo se toma. Bueno, la que acaba de decir Candela es buenísima y ya está, me quedó y la dejo así para siempre. O sea, si la tensión está yendo en la misma dirección que justamente está girando, entonces se toma positiva. Ahora, si la tensión fuese para abajo y esto está girando para allá, está yendo contrario al giro, entonces se pondría negativa. O sea, si está a favor del giro, es positiva, si no está a favor del giro, es negativa. Genial. ¿Se entendió? Yo también Sí, sí. lo acabo de aprender con ustedes. Esto. Bien Candela. Un punto para Candela. Yo tampoco, tipo, no me he dado cuenta hasta que me lo hizo entender un profesor y tiene sentido, o sea, claro, es lo que ayuda a que gire. Claro, tiene mucho sentido. Bueno, entonces le queda así. Por traslación queda así y por rotación queda la tensión por el radio y va a ser igual a un medio de la masa por el radio cuadrado. ¿Por qué esta fórmula? Porque este es el momento de inercia de un cilindro. Y esto te está diciendo que es un cilindro, es el cilindro de masa. Ya con decirte eso, tienen que utilizar la fórmula del momento de inercia de un cilindro, que es un medio de la masa por el radio cuadrado. Y después E, aceleración angular, es igual a aceleración sobre radio. Entonces radio se va con el cuadrado, y este otro radio se va con este otro radio, y suman los dos términos, y me queda P menos T más T, y menos T más T se van,
es igual a masa por aceleración más 1/2 de la masa por la aceleración, ¿no? Sumando todos términos. Y de acá deducen que, despejando la aceleración, les queda que es igual a 2/3 de g. ¿Por qué? Porque peso es igual a masa por gravedad. Entonces queda masa de este lado y masa de este lado y se van. Entonces queda que g es igual a 3/2 de aceleración. Y si despejan aceleración, queda que es igual a 2/3 de g. O sea, increíble. Así como diría el meme ese de Pablo Echarri. Es increíble. Bueno, así, la aceleración del sistema les queda 2/3 de la gravedad. Impresionante. Impresionante. O sea, es fuera de joda. Es hermoso esto de cómo la humanidad llegó a esto. A poder decir estas cosas con una simple ley de rotación y de movimiento. Entonces, la aceleración del sistema la reemplazan acá, en cualquiera de estos dos términos, y despejan t. Y t les termina quedando que es igual a 1/3 de la masa por la gravedad, que es igual a 1/3 del peso, ¿no? La masa por gravedad es peso. Entonces, así se resuelve el ejercicio y así siempre lo hice yo toda mi vida. ¿Por qué? Porque en su momento no entendía bien qué era el centro instantáneo de rotación. Entonces, donde lo podía evitar, lo evitaba. Ahora, haciendo el mismo ejercicio por rotación pura, que es aplicando el centro instantáneo de rotación, ¿qué pasa? Veamos para empezar este dibujito que está acá a la izquierda, ¿no? Que sería el diagrama de cuerpo libre. ¿No? Tienen el dibujito común y estos vectores que ven acá son los vectores de traslación pura. O sea, como esto va a estar cayendo, todos los vectores de traslación van para abajo. ¿Por qué? Porque es traslación, ¿no? Ahora, en la rotación, ¿qué va a estar pasando? Van a haber vectores tangenciales que van a ir para arriba, el del centro, acá, no se mueve para ningún lado, y después para la derecha van todos para abajo. Están hablando en el chat y dice... Ah, sí, se está por cortar la clase, está diciendo. Listo. Si se corta, volvemos. Entonces acá, lo que pasa en rotación pura son las velocidades tangenciales, ¿no? Que tienen vectores así para arriba acá, de vector tangencial, y acá van para abajo, ¿no? Entonces es esto. Y ahora en rotación pura, en el punto centro instantáneo de rotación, que se suman ambos vectores. Este con este, este con este, este con este. Entonces fíjense, este que va para abajo, con este que va para arriba, y ambos tienen el mismo módulo, acá se hace 0. Ahora, este que va para abajo y este que va para arriba, pero este tiene un módulo más chico, entonces tiene un resultante chiquitito que va para abajo. Este que va para abajo y acá no hay nada, queda este mismo que va para abajo acá. Y acá ya se empiezan a sumar, por eso el vector se hace más grande, porque tiene la misma dirección. Bueno, ¿ven todos el PDF? Sí. Perfecto. Nos quedamos. Entonces, rotación pura. Veíamos esa parte de los vectorcitos a la izquierda, hacen el diagrama de velocidades, primero traslación, después rotación pura, y después rotación pura en el centro instantáneo de rotación, que esto es sumar la suma vectorial de las dos anteriores. Y bueno, y lo hacen así de simple. Hacen que la sumatoria de momentos es igual a J por E, ¿no? J', que sería el baricéntrico, porque está en el centro instantáneo de rotación. Y esto va a ser igual al peso por el radio. ¿Por qué el peso por el radio? Porque ahora la tensión no es la tangencial. O sea, ahora se calcula todo en base a la distancia al centro instantáneo de rotación. Entonces, si haces la tensión por ese radio es 0. Lo mismo que decían antes. Ahora va a ser el peso por esa distancia. Entonces va a ser que el peso por esa distancia es lo que va a generar ese momento de rotación pura. Y esto va a ser igual a, ¿qué hacen acá? Aplican Steiner. Va a ser igual al J, que sería del cuerpo, más la masa total por la distancia a ese centro que no es baricéntrico, ¿no? Que sería el centro instantáneo de rotación. Entonces esto es lo que hacen acá, aplican Steiner. Y por E, esto es aceleración angular, que es igual a aceleración del centro de masa sobre el radio. Entonces despejando acá, queda masa se va con esta masa, radio se va con el cuadrado y este radio con este radio. Y ahí despejando les queda que la aceleración es 2/3 de g. O sea, básicamente van a llegar a lo mismo, pero acá lo hacen en un solo renglón. Ahora sí, si no entienden mucho de esto, no se hagan problemas, pueden aplicar este. Que nunca, al menos en mi año, nunca exigieron hacerlo por un método o por el otro.
pero para que les quede, bueno, rotación pura en el centro instantáneo de rotación es como que hacen todo lo mismo, pero lo toman en base al centro instantáneo de rotación. Entonces ahora la fuerza tangencial, o una fuerza que tiene una distancia, es el peso. Y antes era la tensión. Y una pregunta, si Sí. en vez del tensor, eso sería el piso, ¿no? O sea, lo estamos rotando en 90. Sí. O sea, se podría decir que el piso, si tuviera una fuerza de rozamiento, ejercería una fuerza de la misma manera que el tensor. Se tiene que tomar, o sea, el 0' como el centro instantáneo de rotación, en el momento en el que se toca esa fuerza externa que digamos. Sí, sí, pasaría lo mismo. Ahora, el tema sería... Pasa que el peso ahí se va a anular con la normal al piso, porque van a ser iguales. Y quedaría solamente la fuerza de rozamiento. En contra del, tal vez, la aceleración que tendrá aplicado el centro de masa, ¿no? O sea, Si sabes que lo tendríamos que diagramar y intentar hacer. justo es eso la tarea, yo a eso estoy yendo, pero Ah, esa es la tarea, igual bueno. está buenísimo. Igual Ahora- está buenísimo que sigamos porque me está recibiendo que vayamos en orden. Listo, perfecto. Ahora cuando llegamos a la tarea lo hacemos el diagrama y vemos cómo quedan todos los vectores. Aquí me apareció con un cartel. Listo. Bueno, después hablan de impulsión angular. ¿Les piden algo de esto en la tarea? Sí, nos hace calcular el impulso. Ah, listo. Entonces vamos a verlo. Pues yo me acuerdo la última vez que expliqué esto, llegamos hasta acá y dije, no lo vamos a ver porque todavía no lo vieron. Ahora dice impulsión angular. Acá se pone más complejo el tema. Dice, es un momento, cupla o torque, aplicado a un cuerpo rígido en un determinado tiempo. O sea, es lo mismo que impulso y cantidad de movimiento que veían antes, que antes era fuerza por tiempo, ahora va a ser momento por tiempo. Y a eso se le llama impulsión angular. O sea, nada diferente, ¿no? Entonces queda que la impulsión angular es igual a un momento por un delta t. O sea, es como ustedes le están haciendo un torque a algo por un determinado tiempo. Y después lo dejan girando. Bueno, le dieron un impulso angular. O cuando están haciendo, ¿vieron cuando ven a los basquetbolistas que hacen girar la pelota en el dedo? Y que la hacen girar una vez, le dan ese torque, que le dan ese impulso angular, y después cuando ven que más o menos se va frenando, la hacen girar de vuelta. Le pegan otros impulsos angulares, ¿no? Esos son los impulsos angulares, que le aplican un momento por un determinado tiempo. O sea, eso es un impulso. Y bueno, y acá les pongo un ejercicio de ejemplo, que dice que a este cilindro se le aplica una fuerza tangencial durante un tiempo de 5 segundos. ¿Cuál es el impulso angular aplicado? Si lo único que hacen es aplicar la fórmula y reemplazar. La fuerza es 100 newton, el radio es de 0,5 metros y el tiempo 5 segundos. La unidad es newton metro segundo. Newton metro segundo. Sería igual a joule segundo, ¿no? Ahí está. Y después dice el momento de la cantidad de movimiento o momento cinético. Acá dice el momento de la cantidad de movimiento es conocido también como momento cinético. Esto es bastante interesante y en algunos libros como momento angular. Esto es lo mismo que cantidad de movimiento cuando veían choque, pero ahora es aplicado en giro. Dice, sea una masa m que se desplaza con una velocidad v, que esto sería su cantidad de movimiento p, o sea que es más m por v, cantidad de movimiento, viene dado por el producto escalar p igual a m por v. ¿No? Es un producto escalar. ¿Por qué? Porque es un escalar por un vector. Entonces el momento, cantidad de movimiento, tiene la misma dirección en sentido que la velocidad. Se llama un momento de la cantidad de movimiento o momento cinético L con respecto a un punto O al producto vectorial, y acá viene la hermosa álgebra que vienen viendo, ¿no? Producto vectorial que era producto cruz, ¿no? Se llama entre dos vectores, que es igual al módulo por el seno del ángulo. Entonces, según el esquema del dibujo, les queda así, ¿no? Ustedes tienen el punto O, una distancia de la masa que se viene moviendo con una cierta velocidad para allá. Entonces, ¿cómo sería esto bien visto? Es como que si esta masa se está moviendo, por ejemplo, está girando, entonces esta masa gira, ¿no? Porque acá lo que está pasando está girando.
Entonces esto gira y acá se toma este instante, ¿no? Que la masa con el vector velocidad tangencial que va para allá. Entonces tiene su propia cantidad de movimiento. Ahora está girando en base a un punto, O. Entonces, esta cantidad de movimiento, que sería este vector posición que se genera acá, por el producto vectorial de esta cantidad de movimiento, va a ser un producto que es normal al plano, ¿no? Esto lo vieron en álgebra. ¿No? Acá se ven estas cosas. Bueno, este producto normal al plano, este es el vector momento cinético. O sea, es el producto vectorial entre esta posición y esto. No van a ser productos vectoriales, quédense tranquilos. En física, eso se lo dejan en la álgebra. Y acá dice análisis para una partícula, entonces tienen R por P por el seno del ángulo. Siempre el seno va a estar en el mismo plano. O sea, va a ser seno de 90 grados. Así, bla, 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 les queda así. Entonces le queda que el momento cinético es la distancia por la masa por la velocidad. Así simple, ¿no? Esta es la fórmula que sí van a usar, no van a usar esta con un ángulo y todas esas cosas. Van a usar esta. Entonces, para que les quede claro, ¿qué viene a ser? Viene a ser la cantidad de movimiento por la distancia al eje. Ese es el momento cinético. Es masa por velocidad, que era cantidad de movimiento por la distancia al eje. Bueno, y acá tienen un ejemplo. Dice una piedra de masa 0,5 kilogramos con velocidad de 2 metros sobre segundo sujeto a una cuerda describe una trayectoria circular de radio 3 metros. ¿Cuál es el momento cinético? Simple. Aplican esta fórmula, que el ángulo nunca lo aplican. Entonces, aplican estos tres. Las distancias son, describe una trayectoria circular de radio igual a 3 metros. Acá abajo está el dibujito. No está el dibujito, es otra cosa eso. Bueno, no le hicieron el dibujito. Vendría a ser el de arriba en realidad. Y el ángulo sería 90, ¿no? Claro, el ángulo sería 90. Por eso nunca se hagan problema con el ángulo, porque nunca entra. Siempre es 90. Sí, ponele, porque están sobre el mismo plano. Entonces sería, ¿por qué? Pues esto está en el mismo plano, entonces apunta para acá y sería 90 grados con esta distancia al centro. Y esté en el punto que esté, siempre van a ser 90 grados, ¿no? Porque la tangencial con la normal sería. Tangencial normal, tangencial normal, tangencial normal. Entonces reemplazan, ¿no? La distancia son 3 metros, 0,5 kilogramos y una velocidad de 2 metros sobre segundo. Dice una piedra de masa 0,5 con velocidad 2. Imagínense que esto es una piedra que está girando a una distancia de 3 metros. Describe una trayectoria circular de radio de 3 metros. Eso es lo que pasa. Entonces el momento cinético se calcula así. Y eso sería una manera también de describir al centro de masa, ¿no? Porque está hablando de una partícula, entonces ahí estaría describiendo el objeto como una partícula, no como un cuerpo rígido. Exactamente. En este caso lo describe como una partícula. Porque no se las van a complicar tanto, creo. Por ahora es así como una partícula que está girando alrededor de un eje. Después, no miento, sí, se las van a complicar. Después lo van a ver con partículas postas, con cuerpos rígidos. Ahora lo van a ver seguramente. Bueno, acá tiene una explicación de cómo se llega a la formulita esta, ¿no? Que también sí se las podría hacer, pero vamos a leerla acá. Vamos a hacerla de vuelta, que es más lindo cuando la hacemos. Se las comparto acá. Entonces, ¿cómo era esto? Era así de simple. Ustedes tienen que cantidad de movimiento, que es P. Están viendo la pantalla negra, ¿no? Sí. Listo. Era masa por velocidad. ¿No? Esto era cantidad de movimiento. Ahora, ¿qué es lo que cambia en el tema que estábamos viendo? Lo que cambia es que ahora va a ser una cantidad de movimiento. Ah, me perdí. Que toqué. Ahí está. Ahora lo que cambia es que va a haber una cierta distancia. O sea que en este caso sería un radio. O sea, multiplico por radio de este lado y multiplico por radio de este lado. O sea, básicamente lo que hace es eso. Entonces, este radio por esta P viene a ser igual a L, que sería momento cinético, que sería la cantidad de movimiento por la distancia a un eje.
Esto se lo denomina L, que es momento cinético. Entonces, si yo hago la sumatoria de esto, va a ser igual a la sumatoria también de esto. Entonces acá queda. Hacen la misma descomposición de antes, ¿no? Que era velocidad, dijimos que era distancia, o sería radio sobre tiempo. Entonces me queda sumatoria de masas, ¿no? Sumatoria de momentos es igual a sumatoria de masas por el radio sobre el tiempo. Entonces este radio con radio es radio cuadrado. Entonces me queda que sumatoria de momentos es igual a sumatoria de masas por radio al cuadrado por 1 sobre t. Y ahora este 1 sobre t es igual a velocidad angular. ¿Se acuerdan que es 1 sobre segundo? Y el otro era aceleración angular, que era 1 sobre segundo al cuadrado. Ahora en este caso es 1 sobre t. Entonces, y esto de acá es lo mismo, es momento de inercia. Entonces le queda que la sumatoria de momentos cinéticos va a ser igual al momento de inercia por el W. O dicho de otro modo, sí, así. Entonces, esta es la formulita de momento cinético, partiendo de la cantidad de movimiento. Ahora, volviendo al apunte, ¿dónde está el apunte? Me ha desaparecido. ¿Para qué me desapareció? Brown. Sí, me desapareció el post. Este no es. ¿Están viendo ahí lo que dice análisis en el cuerpo rígido? Sí. Ah, listo. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, acá lo que hacen es esa deducción, ¿no? La hacen con, otra vez, como siempre, ecuaciones diferenciales y con integrales. Y llegan a esta formulita. Que L es igual a J por W. O si la sumatoria de cantidad de movimiento. Disculpa, y en definitiva, ¿L qué sería en el cuerpo rotando? ¿Qué fuerza sería? Sería, es el mismo, ¿se acuerdan? Veamos esto. El concepto de cantidad de movimiento, más o menos, ¿se lo acuerdan? Sí, M por V, sí. Bueno, ahora, ¿qué significaba eso? Significa que una cierta partícula tiene velocidad, ¿sí? ¿No? Porque es lo que te dice la fórmula. Ahora, la cantidad de movimiento viene a ser como una energía del movimiento, pero que no es energía, no sé cómo explicarlo bien. Pero es como que lleva todo ese momentum, ¿no? Esa cantidad de movimiento. Vos vas corriendo y tenés un cierto peso, tu cierta masa, una cierta velocidad, tenés tu cantidad de movimiento, que si eso vos, por ejemplo, chocás contra algo, ¿qué pasa? Transferís tu cantidad de movimiento hacia el otro cuerpo. Eso es cuando ustedes ven choque, lo que ustedes ven es que se conserva en el sistema, es la cantidad de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay muchas partículas chocando, vamos a hacerlo con dibujito de vuelta. Vamos a verlo. Más o menos igual, no te frenes tanto en este tema porque no, igual para sirve contar esto. drama. Sirve esto porque si no, no se entiende bien el concepto de lo que es momento cinético. Dice, ¿cuándo subo esto? Me preguntan. Lo voy a intentar de subir lo más pronto posible. Tengo que subir varios videos a mi canal de YouTube, por ejemplo, y lo voy a intentar de hacer lo más pronto posible, se los prometo. Así yo les aviso igual. Ahora, veamos, tenemos un sistema cerrado y tenemos bolitas, ¿no? Que van esto tienen cierta masa y tienen velocidad, ¿no? Esta bolita, cuando choca con esta que está quieta, podría suceder un choque plástico o elástico, pero lo que tenemos que saber acá es que le transfiere su cantidad de movimiento a esta otra pelotita que tiene una cantidad de movimiento, qué sé yo, 0, ¿no? Esta tiene una cantidad de movimiento y esta se la transfiere a esta, entonces esta se va a empezar a mover y capaz que esta se queda quieta, o esta disminuye su velocidad y esta lo aumenta, pero lo que se conserva siempre es la cantidad de movimiento de todo mi sistema de estudio. Ahora, cuando esto pasa con cuerpos que se trasladan, chocan. Ahora pasa exactamente lo mismo con cuerpos que giran y también se acoplan. Eso es lo que van a ver en algunos ejercicios. Por ejemplo, en un sistema de engranajes, como en el sistema de cambios de un auto,
pasa exactamente esto. Ustedes tienen el engranaje girando y cuando ustedes pasan el cambio, ¿qué hacen? Está el otro engranaje que está ahí quietito y de repente se acoplan. Y esto cambia su velocidad, ¿no? Porque esto está girando con una cierta velocidad W, velocidad angular W, está regirando ahí y tiene su propio momento cinético L, ¿no? Esto está girando, tiene su momento cinético L, que sería justamente esto, ¿no? El L viene a ser igual al J, el momento de inercia del cuerpo, por el W, que sería la velocidad angular que tiene el engranaje este. Ahora, cuando se acoplan, este también tiene su cierto L, que probablemente sea igual a 0. Y ahora, cuando se acoplan, ¿qué va a pasar? Se quedan los dos juntitos, supongamos, y se transfiere el momento cinético. Pasa exactamente lo mismo. Y este J ahora va a ser el J de los dos cuerpos, y este W va a ser el W resultante. Entonces, una manera de hacer el diseño de un sistema de engranajes, este tema es fundamental. ¿Por qué? Porque al igual que en choque se transfería la cantidad de movimiento que hacía que varíen las velocidades de dos cuerpos, o sea, un cuerpo tiene una velocidad inicial y una inicial, después termina con una final, ambos, dependiendo el tipo de choque, pasa exactamente lo mismo con cuerpos que giran y se acoplan. También se transfiere su cantidad de movimiento angular, que sería el momento cinético L, y que va a ser igual al J, que viene a ser como la masa, o sea, lo que se opone a ser rotado, y esta sería su velocidad. Sí, decime, Agos, ¿no? No, fue sin querer. Ah, fue sin querer. Listo. Sí, sí. Para que me saltan carteles de todos lados, estoy cansado. Bueno, entonces, para que les quede claro, lo que pasa es exactamente lo mismo, pero ahora son con cuerpos que giran. Si ustedes captaron bien el tema choque, pasa exactamente lo mismo ahora, pero con cuerpos que giran y se acoplan. Y te hago una devolución de lo que acabaste de explicar, discúlpame. Sí. En el caso ese de que uno acciona y se inicia el segundo cambio, la cantidad total de movimiento angular se vuelve a aplicar esa fórmula de J por W. En cambio ahora lo que se opone es más grande, hay más cantidad de masa por distancia. Sí. Entonces la velocidad, la velocidad se disminuye, podríamos asumir, porque como aumenta la masa se disminuye la... Exactamente, como el L se conserva, si el L se conserva, el J aumentó, entonces por tanto el W disminuye. Fantástico. Esas son las cosas que pasan en acoplamiento. Ahora, cuando es un sistema mecánico, engranajes de cambio, tiene su porqué, está hecho de tal manera, de por qué vos tenés que aumentar la velocidad, no sé, a 20 kilómetros por hora para pasar a segunda, o cosas así, y todo eso de la optimización de esto se basa en esta fórmula, en esta simple fórmula. Es buenísimo. Si les gusta eso, cuando profundicen o vean libros de mecánica, métanle a esta parte porque está muy bueno el concepto. Y lo que ustedes se pierden este año, que es una lástima, son los laboratorios de física. Porque esto lo pueden ver en el laboratorio, cómo ocurre. Cómo se varían cómo el momento cinético se conserva y lo que varía es el J y entonces va a variar la velocidad angular. Por ejemplo, el otro día le contaba a los chicos que hay un experimento muy lindo de esto, que lo hacen en el laboratorio de física también, es que hacen sentar a una persona en una silla giratoria, ¿no? Tienen la silla ahí, la silla giratoria, esto está girando, ¿no? O sea, la persona se sienta, supongamos que esto es una persona, y le hacen extender los brazos, media forma de la persona. Por ejemplo, en el laboratorio agarran a uno así del aula, lo sientan en una silla giratoria, la silla está quieta por ahora. Entonces agarra y le ponen un par de, no sé, de libros en las extremidades. Entonces, ¿qué tienen? Ustedes tienen una masa por una cierta distancia al centro de masa, que sería el cuerpo, al eje, ¿no? Entonces, ustedes van a tener un J acá. Ahora, el profesor les aplica una fuerza, o sea, les aplica el momento y los hacen girar con los brazos extendidos. Y después les dice el profesor, bueno, ahora llévense esos libros al pecho. Y cuando ustedes están haciendo eso, están disminuyendo la distancia al centro de masa, por lo tanto están disminuyendo el J, y como el momento cinético se conserva y disminuye en el J, entonces aumenta la velocidad.
Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes están llevando los libros al pecho, la silla empieza a girar más rápido, rápido. Y se van, y se terminan cayendo. Ese experimento está muy bueno para ver cómo se conserva el momento cinético. O sea, es re simple hacer el ejercicio. Ustedes tienen los brazos extendidos, tienen más peso a una distancia mayor al centro de masa, y cuando lo llevan al pecho disminuyen esa distancia. Sí, Juan Cruz, fíjate ahí en el PDF que estabas leyendo, abajo tendría que estar, yo lo leí. Ah, ¿está ese ejemplo? Bueno, pero verlo así o hacerle bromas a un amigo con esto está bueno. Si conocen a alguien con silla giratoria, háganselo. Porque ustedes, ¿qué hacen? Le ponen cosas pesadas en los brazos extendidos, lo hacen girar con mucha fuerza y no va a girar tan rápido. Pero ahora díganle, llévense eso que tienen en las manos, llévenselo al pecho y de repente aumenta una banda la velocidad. ¿Por qué? Porque se tiene que conservar el momento cinético. Y entonces la persona se va a terminar cayendo o yéndose contra una pared o algo así. Es cruel, pero es física. Bueno, les sigo compartiendo. Bueno, y acá dice relación entre el impulso y cantidad de movimiento cinético, que es lo mismo, que viene entre impulso y cantidad de movimiento. Bueno, ahora es lo mismo, pero para momento cinético e impulso angular. Entonces llegan que el impulso angular es igual a la variación de momento cinético. Era lo mismo que antes cuando veían impulso era igual a la variación de cantidad de movimiento. Ahora es lo mismo, pero con momento cinético. Y acá dice, bueno, acá está el ejercicio. Si lo quieren hacer algún día, ¿no? Acá está exactamente la misma explicación, como el L se conserva, es constante. Si modifican el J, entonces tienen que si disminuye el J, aumenta la velocidad. Y si aumenta el J, disminuye la velocidad. Así. This is physics. Dice, importante, ¿qué es el momento? Acá está la respuesta. Bueno, me mata la respuesta. Se lo ponen todo con ecuaciones diferenciales y propiedades de las ecuaciones diferenciales, como si ustedes en primer año, sin haber tenido ecuaciones diferenciales antes, lo pudiesen entender. Así que dice, es el cambio del... Bueno, en resumen, el momento de giro es igual a la variación de momento cinético en el tiempo. Esto es lo que está diciendo. Es el cambio del vector momento cinético en función del tiempo. Entonces, ¿cómo varía el momento cinético en el tiempo? Eso es el momento. O sea, cuando ustedes le dan un torque a algo, lo hacen girar, tiene un cierto momento cinético, pero después se va a ir frenando, ¿no? Ese momento cinético. ¿Por qué? Porque estamos en la realidad. Ahora, en un sistema conservativo, no, el momento cinético se conserva, no va a variar en el tiempo. Pero si el sistema no es conservativo, ustedes giran algo, va a empezar a frenar en algún momento. Entonces, es cómo varía ese momento cinético en el tiempo. Y acá, bueno, acá les ponen un ejemplito. Es el estudiante de la figura, se encuentra sentado sobre un taburete, rotando, bla, 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 con una cierta W. El estudiante mantiene sus brazos extendidos y sujeta una espesa de gimnasia en cada mano, de manera que el momento de inercia del sistema completo es J1. Rápidamente encoge los brazos de forma que el momento de inercia final es J2. O sea, ¿por qué? Porque varía su distancia al centro, al eje. Entonces disminuye un tercio. Y por lo tanto, ¿qué velocidad angular final tendrá el estudiante? Y acá le pone la fórmula. Como esto, la variación de momento es igual a 0, ya que no hay un impulso externo, y el sistema supongamos que es conservativo. Entonces el L final menos el L inicial es igual a 0, entonces el final es igual al inicial. Entonces el final es J2 por W2 y el inicial es J1 por W1. Entonces acá calculan, hacen los despejes y saben que J2 es igual a J1 sobre 3. Se reemplazan J2 por J1 sobre 3. Tacha 1 J1 J1 y les queda que la velocidad final es igual a 3 veces la velocidad inicial. En este caso. Y bueno, después le ponen este ejercicio, que viene a ser el de desenrollarse. Es igual al otro, pero ahora lo único que cambia es que en vez de ser un cilindro, ahora es un anillo. ¿Y qué cambia en eso? Cambia el momento la fórmula del momento de inercia. Pero después se resuelve tal cual al ejercicio del yo-yo. Y bueno, acá termina el tema.